Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Arrancaremos con Teresa Bedul coordinando la sección Ratones de Biblioteca junto a Rosa Sánchez para hablarnos de nuevas serendipias literarias. Y se preguntarán, ¿qué son las serendipias literarias? Pues vienen a ser esos descubrimientos literarios que ocurren por casualidad, y los de hoy les puedo decir que son de los mejores que hemos contado hasta ahora aquí en Planetas y Atlántidas. Porque ¿sabían que Jonathan Swift, en los viajes de Gulliver, allá por el año 1726, ya hablaba de 2 lunas en el planeta Marte, a las que llamó Miedo y Terror? Era una novela de ficción, sí. Sin embargo, 150 años después, curiosamente, fueron descubiertas 2 lunas en Marte. ¡Qué casualidad! Increíble, ¿verdad? Pero eso no es todo. Más impresionante será que Julio Verne ya hablaba de Internet, submarinos nucleares y calculadoras desde finales del siglo XIX. Hoy tendremos unos ratones de biblioteca increíbles, se lo garantizo. Buenas tardes, por cierto, Teresa, y buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuaremos con temas lunáticos. Emilio Porta, ahora te presento, que se pone celoso. Continuaremos con temas lunáticos. A mí es que no me quería saludar. Ya de nuevo, por fin, precisamente con nuestro queridísimo Emilio Porta, para seguir con otro tipo de curiosidades sobre los libros. Hablaremos de las distintas partes de un libro. ¿Quién les iba a decir a ustedes que un libro tiene pies y cabeza? Pues sí, los libros tienen pies y cabeza y además tienen tripas, como nosotros, los humanos. Después lo demostraremos, porque hoy además les vamos a explicar cómo se fabrica un libro. Les contaremos todos los secretos sobre cómo un libro, desde que sale de un documento de PDF, se transforma en un objeto de papel hasta llegar a una librería. Y ahora sí, buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes, libro. Digo, buenas tardes. Yo creo que sí. Bueno, y para finalizar, ya que en otros programas hemos hablado de la novela fantástica, la novela, ¿vale? Les vamos a dedicar un espacio también al relato breve de corte fantástico, con los cuentos de Karima del autor Iván Gimeno. Hoy tendremos buenos temas, como siempre. Comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, tenemos ya con nosotros a Teresa Bedul, autora del libro Bodoko, el hilo de la vida, para todos aquellos que adoran la cultura japonesa, y a Rosa Sánchez, autora de la novela ¿Por qué ahora?, para quienes aman la literatura policíaca. Como ya comentaba antes, hoy las 2 escritoras, ambas publicadas en Ediciones Atlantis, nos hablarán de esas nuevas serendipias literarias que mencionábamos. ¿Y qué son las serendipias literarias? Pues como decía, son esos descubrimientos literarios casuales y tan impresionantes como son los de hoy. Como había mencionado el caso de Jonathan Swift, que en los viajes de Gulliver escribía sobre 2 lunas en el planeta Marte, en esa novela de ficción, sí, y que sin embargo un siglo y medio más tarde se descubren esas 2 lunas en Marte, que además ponen el mismo nombre que les había puesto Jonathan Swift.
que es para echarse a temblar. Así que vayan calentando motores, porque más impresionante es lo que Teresa Abedul y Rosa Sánchez nos van a hablar sobre Julio Verne, sobre lo que contaba Julio Verne allá por el año 1800, un poco más, 1800 y pico, sobre Internet, sobre submarinos nucleares, sobre calculadoras o sobre un París cubierto por edificios de cristal. Así que bueno, pues buenas tardes Teresa, Abedul y Rosa Sánchez, todo vuestro. Gracias, Jota. Gracias, Rosa, por compartir esta tarde con nosotras. Gracias a vosotros Muchas por gracias. invitarme. Bueno, como ya nos ha adelantado Jota, pues sabemos que las serendipias son algo que ocurre por chiripa. Y de chiripa tú y yo creo que esta tarde estamos bien informadas. Jota ya ha hecho un avance jugoso, pero tú tienes muchas más cosas interesantes. Y aunque reincidamos sobre lo mismo, cuéntanos algo sobre este Jonathan Swift, qué era, cómo se le ocurrió, qué escribió, por favor, por favor. Pues como apuntaba Jota, hay bastantes serendipias muy curiosas y tenemos esta, que es del escritor satírico irlandés Jonathan Swift, en el que su relato, que todos conocemos por los viajes de Gulliver, en 1726, hablaba de dos lunas en el planeta Marte, y él les pone por nombre Miedo y Terror. Incluso describe su órbita y la distancia que les separa de su planeta. En el año 1726 no se conocía la existencia de ninguna luna en Marte, y sin embargo hay dos, siendo descubiertas por el astrónomo estadounidense Upshot Hall el 18 de agosto en 1877. Estas lunas tienen un diámetro muy parecido al descrito por Swift, siendo su órbita muy similar. Las lunas fueron bautizadas como Phobos y Deimos, términos que en griego significan miedo y terror. ¿Casualidad? ¿O el astrónomo estadounidense había leído el relato de Swift? Qué pena que no se lo podamos preguntar. Porque vosotros... Yo imagino que lo habría ¿qué leído, pensáis? digo ¿Lo yo. leería? Preguntárselo a quién, a Jonathan, a Swift. No, a Swift Le no. tenemos que Al resucitar de entre otro. los Es muertos. muy difícil eso, lo veo ¿Qué, complicado. ¿Qué os parece? ¿Leería y se inspiraría? Yo es que creo que hay gente que está iluminada especialmente y que tiene percepciones extrasensoriales. Yo es que creo en esto, yo creo un poco en la magia. Bueno, yo en la magia también. Sí, pues es que esto es un poco mágico, ¿no? De alguna forma, yo. Bueno, pues ahora veréis que tenemos más, ¿eh? Pues fíjate, Rosa, de chiripa a chiripa sabemos casi lo mismo, porque Voltaire, en su libro Micromegas, escrito en 1752, también describe las lunas de Marte. Puede que Voltaire también leyera el relato de Swift. Este Swift dio para mucho, ¿eh? Pero para muchísimo. Debió ser muy famoso, Sí, sí. no solo en su época. Bueno, pues si pensáis que esta tarde estoy en la luna, tenéis razón. Miedo y casi terror me produce tanta casualidad. Calculemos. Entre los escritos de Swift y Voltaire, bueno, solo pasan 26 años. Pero de la primera ilusión novelística, en 1752, al descubrimiento de los satélites o lunas marcianas, en 1877, pasan 151 años, siglo y medio. ¿Qué me decís? Es muy fuerte esto, ¿eh? Es Realmente fuerte, ¿eh? Increíble, ¿eh? Magia. Magia lo que tú Casualidad. dices. Pero tengo un susto que para qué te voy a contar. Pues voy a quitarte el susto. Gracias. Te diré que el famoso poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán Goethe fue a pasar unos días con la flor y nata de la sociedad de aquel tiempo, paraíso que se suponía era el balneario de Baden-Baden. En el trayecto, a su calesa se le cayó una rueda, y tras este pequeño accidente o incidente, Baden-Baden quedó vedado para el dramaturgo, que jamás volvió a esta ciudad de la Selva Negra. O sea que porque perdió una rueda de su carruaje, el dueño de Baden-Baden le dijo no venga usted más. Decidió no ir. Ah, Por él si decidió acaso le no ir. ocurría algo más Te iba serio. a decir, porque Superstición, segura. ¿no? sí, Superstición, sí, Estoy te iba a segura. decir, poca visión de negocio tenía, ¿eh? Ay, gracias Rosa por poner un punto de humor. Pero ¿qué te parece si seguimos con casualidades lunáticas? Bien, continúa. Bien. Pues mira, el estadounidense Ramón Felipe Álvarez del Rey, por el apellido desde luego estadounidense debía ser solo de nacimiento, más conocido por su seudónimo Leonard Knapp,
en su libro Misión a la Luna, que lo escribió en 1954, cuenta cómo la nave Apolón se posa sobre la Luna, dando unos pequeños blinquitos, se abre la escotilla y adivinar quién baja. Un comandante que se apellida Armstrong. ¿Y eso en qué año? ¿En qué año has dicho? En el 1954. 1954. Yo creo que la NASA todavía ¿Hasta lo ahí? tenía en un secreto absoluto, el viajar a la Luna. Sí, sí. A mí creo, Pero no lo he consultado a mi amigo el director de la NASA aquí en Europa, pero podía haberlo hecho, he ¿Será hecho mal los verdad que hay deberes. gente que ve el futuro, que percibe el futuro, que tiene... Es Pero que imaginación Yo creo que tiene. sí. Yo lo tengo claro. Y además se llamaba Armstrong, Armstrong, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Y además... Es que esto ya, se- tanto Swift como este señor, que por Sí, cierto sí. tiene nombre español y apellido, y has dicho que Que es que estadounidense. claro, pero es que Estados Unidos, en aquella época y en todas las épocas, hay estados que tienen origen español. Sí. Texas, Nuevo México, por lo tanto hay gente nacida en O sea, Estados que- Unidos que tienen apellido español. Pues y además, fijaros, es que de la nave de la que se baja su Armstrong se llama Apolo 11 también. O sea, que adivina todo. El nombre Apolo del 11. comandante y el nombre de la nave que él describe y escribe Ujú. le pone Apolo 11. Bueno, Bueno, esto sí pues- que es sorprendente. Total, que luego resultó que era verdad. Pero ahora os voy a contar una maldad. Al astronauta verdadero Armstrong le enseñaron esta novelucha. Novelucha entre comillas, ¿eh? Ajá. Y ya os he avisado que era una maldad. Y él, muy orgulloso, ¿qué os parece que dijo? Pura casualidad, no me lo puedo creer. Pues no, dijo, sí, pero yo he sido el primero en pisar la luna de verdad. Ah, mira, qué curioso. Orgulloso el pibe, ¿eh? Sí, Yo sí. pensaba Qué humildad, que iba a qué decir- humildad. que iba a decir algo de, pues mira, hay que ver, este hombre debía ser un visionario o algo Sí, así. pues no, que va, se atribuyó absolutamente todo el mérito. ¿Y sabéis lo que me da mucha pena? Que no esté con nosotros Manolo Rollo hoy. Porque este tema a él le encanta. Oh, Ah, sí, sí. la luna, Sí. bueno. Y él mantiene que el tiene- astronauta no salió de un plato con polvo. Y a mí el otro día es que me convenció, me tiene casi Sí, convencido. él está convencido de que todo fue un montaje, Mm. que Pero no mucha tiene nada gente, que ver. ¿eh? Mucha gente. Mucha gente. Pues a mí el otro día me convenció y es una pena que hoy no esté. Mm. Pero bueno, cambiando de escritores y de temas. A ver, A mí ¿qué más uno de tenéis mis- por ahí? Sí, uno de mis escritores que más me gusta, será porque me han educado en Francia, es Jules Verne. Pero Rosa, seguro que tú sabes... O algo Julio sobre Verne él. O para Julio todos Verne, los sí. mortales, ¿no? Sí, Julio Verne, perdón. Es que me sale esta vena francesa. Pero seguro que Rosa sabe cosas de este autor. Pégate, Teresa, que si no, no se Pues te tengo oye. varias cosas de Julio Ay, Verne. cuéntanos, por favor. Este escritor fantasioso escribe en 1865 Crónicas de la Tierra. En él relata telediarios y videoconferencias. En Imaginaos 1865, en telediario. 1865 hablar de telediarios. Claro, que a lo mejor era una forma diferente de ver un telediario o una videoconferencia, y ya se le llamaba así. Mm. En 20.000 leguas de viaje submarino, que creo que hemos leído todos, describe submarinos eléctricos, Sí, ahí, armas sí, sí. químicas, Sí, sí. cohetes de largo alcance y velas solares. Y luego Cosas. los paneles Velas solares. solares. Velas Pensamos, solares era ¿y una para forma qué de servían? era una forma de acumular energía, como hoy día son los paneles solares. Entonces eran velas. Vale. Mm. Y bueno, cuando yo recuerdo haber leído a Julio Verne de niña y me parecía todavía increíble ciertas cosas. O sea que desde hace, no voy a decir cuántos años hasta ahora, ha evolucionado muchísimo. Y él, yo creo que era una persona, aparte de visionario, como dice Emilio, yo creo que era una persona muy sabia, que sabía prever ciertas cosas, porque es como es la realidad. Sí, sí. Bueno, y hablaba de esos calamares gigantes que siempre parecían Sí. que eran Sí. ficción Y existen. y en los Existen. últimos años se han Existen. descubierto calamares de 10 metros de Sí. longitud y Sí. más. O Más, sea sí, que, más, sí, 14. bueno, el es. Museo de Ciencias, de hecho, tienen uno. O sea que, Imaginaos en su relato de la Tierra a la Luna, cuenta amerizajes de la Luna a la Tierra. Si hay mucha gente que no cree que se ha pisado la Luna, que era todo un montaje, imaginaros amerizajes de la Luna a la Tierra, que él ya veía en su época.
Por ejemplo, Robur el Conquistador, que inventaba el aparato volador Albatros, buen nombre, un tipo de Zeppelin que se mueve con vapor. Y años más tarde inventaron el Zeppelin. Exactamente. Qué bueno. Gracias, Rosa. Nada. Verne, con su mente inquieta, también crea un sistema de escritura a distancia, al que llama teleautógrafos. Buen nombre, ¿no? Sí, sí. También podrían ser los MSS actuales o los WhatsApp. ¿Nos parece? Sí, realmente tiene mucha relación. Pero es que incluso va más. Se atreve con calculadoras portátiles, que bien podrían ser nuestros ordenadores actuales. Relojes de pulsera, que creo que casi todos llevamos, yo uno de plástico además. Comunicaciones internacionales, en 1865, ¿eh? Ya hemos dicho, el viaje del hombre a la luna, rascacielos de cristal. No cabe la menor duda de que Verne fue un visionario. Y lo curioso es que una persona que no viajó apenas. Viajó con la mente, que es como mejor se viaja. Como tú lo has Bueno, dicho. sí viajo. Te lo tengo que discutir. Teresa, es una de las cosas que se cree sobre Julio Verne, que no viajó, pero todo lo contrario. De hecho, Julio Verne tenía un barco que se llamaba Saint-Michel en honor a su hijo. Y quiero decir, le puso el nombre al barco en honor a su hijo y recorrió medio mundo entero en el Saint-Michel. Fíjate, Sí. pues yo pensaba que era un hombre que no había viajado. Gracias Sí, por la sí, sí. aclaración, Jota. Tomo nota y de ahora en adelante diré que Julio Verne fue un hombre muy viajado. Muy viajero, pero Incluso muchísimo. los más sabios siempre aprenden algo. Yo no soy sabia, pero aquí aprendo que todas las tardes. Y a mí lo que más He miedo... dicho sabios, no he dicho sabias. Ay, perdón. Y lo que más miedo me da de Julio Verne es su tumba. Su tumba, no sé si habéis visto, es una figura emergiendo de dentro de la lápida. Y en la lápida dice: regresaré de entre los muertos. No tenía ni idea. Tendremos que hacer algún No programa sabía. sobre Mira. epitafios literarios, ¿eh? ¿Habéis oído? Uno que ha Sí, regresado una entre los- cacofonía hemos oído por ahí de que ha chiquito. regresado entre los muertos, chiquito. Sí que- Abre la puerta. Eso sí que me da miedo. Oye, en el estudio. Oye, chiquito, no nos hagas estas cosas. Por favor. Bueno, chicas, Ay, Dios pues mío, Dios mío, mira, otra vez, está por ahí. nada, imaginaciones Oye, tuyas. aquí hay imaginación. mucha magia. Bueno, nos da Imaginación. tiempo para una más. La dejamos Pues, a Rosa, Rosa. elige la que más te guste. Pues voy a contaros una que me gusta especialmente. Sí. Es muy curiosa. El periodista, crítico y poeta romántico Alan Poe, en Las aventuras de Arthur Gordon Pym, en 1850, narra la historia de un naufragio en los mares del Atlántico Sur, cerca de las Islas Malvinas, donde solo sobreviven 4 personas. Desesperados por la falta de alimentos y bebida, para no morir de hambre y poder comer y sobrevivir, sortean quién debe sacrificarse. El azar designa al cocinero de la embarcación, Richard Parker. Bien, años más tarde, en 1884, la historia se repite, pero esta vez en la vida real. Una goleta de origen británico naufraga cerca de las Islas Atlánticas. Sobreviven 4 personas que quedan a bordo de una balsa y ellos toman la misma decisión que en la ficción. ¿Sabéis a quién le tocó morir? Al contramaestre. A un hombre llamado Richard Parker. ¿Y sabéis cuál era su cometido en el barco? Cocinero. Sí, también es el cocinero. Madre mía. Al llegar a Inglaterra, juzgan a los 3 supervivientes y les condenan, entre otros cargos, al de canibalismo. Así que sobrevivieron al cocinero, pero su vida no fue próspera, larga y feliz. ¡Oh, madre mía! Bueno, Oye, vaya Venga la sección. magia, por Habéis oído favor. hablar de todas Gracias, maneras Rosa. de los universos paralelos, me imagino. Sí. Ujú. Y la teoría de que alguna vez los universos paralelos se mezclan en el tiempo, porque esta historia del tiempo es una convención nuestra, es decir, es un concepto que hay que discutirlo, ¿eh? O sea, Sí, no, la de hecho teoría- hace poco había un artículo, escribieron un artículo en el ABC hablando de los alienígenas y demás, en ABC, un artículo bastante serio, y decían que bueno, que los alienígenas conviven con nosotros, pero en un universo paralelo, Una dimensión paralela. en una sí. dimensión paralela, Mm. todos juntos. Bueno, pues a ver, yo creo que ha sido una sección absolutamente increíble de ratones de biblioteca, difícil de superar.
Y bueno, pues nada, como siempre, gracias Teresa Bedul y gracias Rosa Sánchez. Gracias, Rosa, por estas risas y por saber tantas cosas. Y Gracias Jota, a vosotros. gracias por enseñarme que que Julio Verne era un hombre viajado. Sí, Me lo apunto. muy viajero. Bueno, ya luego Muchas hablamos. Vale. Gracias. por Así que invitarme. bueno, vamos a publicidad y continuamos con temas lunáticos. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6, y se titula Dragones en la selva, y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9, y recuerden, Dragones en la selva. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, Emilio Porta, como decía antes, ya ha aterrizado desde Bruselas y lo tenemos de nuevo con nosotros para hablarnos de las distintas partes de un libro, porque hoy les vamos a describir qué partes diferencian un libro y qué es eso de que los libros tienen pies, cabeza y tripas como nosotros. Les vamos a contar además exactamente cómo se fabrica un libro, desde que es un mero archivo de Word o de PDF hasta que se convierte en un objeto que se puede tocar, que se puede oler, que se puede dedicar y todas esas maravillas que se pueden hacer con un libro de papel, aparte de permanecer en el tiempo a lo largo de los siglos, cosa que un libro digital no lo hace. Así que buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes, Jota. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que a todos los que estamos aquí, que somos escritores, nos interesa profundamente. Pero lo vamos a tocar no desde el punto de vista como tocamos siempre, que es desde el punto de vista del contenido, sino desde el punto de vista del continente. Vamos a hablar de los libros, pero del libro como objeto.
quería hacer una pequeña introducción antes de preguntarte cosas, Jota. Jota va a hablarnos como escritor, pero también como editor, evidentemente. Además es un editor de los que está siempre a pie de obra, ¿eh? O sea, no es un editor de los que dice, bueno, esto se publica, esto no se publica, ¿no? Sino que dice, bueno, él sigue además el proceso material de los libros, es un hombre muy entendido en los temas materiales, físicos de elaboración del libro, y por eso hoy le vamos a entrevistar y yo creo que nos va a descubrir muchísimas cosas a todos nosotros, a los oyentes y a los que estamos aquí en el estudio, sobre este objeto que ha sido fundamental en la evolución de la humanidad y en el progreso del ser humano. Porque sin los libros probablemente no habríamos llegado a donde estamos. Bueno, no, probablemente no, con absoluta seguridad. Así que, bueno, también es un tema que a mí personalmente me gusta hablar de él, porque en mi infancia yo asistía a ver cómo mi abuelo, que era impresor, que era encuadernador, de vez en cuando mi padre me llevaba a ver cómo mi abuelo encuadernaba los libros a mano. Era un encuadernador maravilloso, y he vivido el mundo de la imprenta desde muy pequeño. Pero los libros no son solamente libros a partir de la imprenta, por eso digo que la historia de la humanidad la acompaña el libro, sino que el libro, antes de la invención de la imprenta por Gutenberg, y los chinos, que también estaban en otro momento inventando más o menos lo mismo, pues había los incunables, los manuscritos, había los monasterios, elaboraban los libros a mano, dibujaban los monjes las letras, en fin, era algo especial, era una obra de arte. Y parece que con la invención de la imprenta se olvida un poco la parte de obra de arte y se masifica. Pero cuéntanos un poco, antes de empezar a hablar del libro, ¿cómo ves tú esa diferencia entre el libro primitivo, ese libro como obra de arte, manuscrito, que se guardaba, se conservaba en los monasterios, y lo que el libro es actualmente? Bueno, obviamente en sus inicios era absolutamente artesanal, y con los años de alguna manera se ha ido industrializando, ¿no? También pues tenía mucho encanto precisamente porque eran piezas únicas, ¿no? Y a día de hoy está más industrializado. Sin embargo, el libro en papel sigue teniendo esos elementos románticos, ¿no? de los que estaba hablando antes. Y bueno, y ahora con toda la era digital, y a ver, yo siempre defenderé el libro en papel. No quita que algún día, quiero decir, pues de aquí a, no lo sé, pues a 100 años o a 1000 años. Bueno, ojalá a 1000, yo no sé si será más bien 100. Por muy industrializado que esté a día de hoy el libro en papel, se seguirá valorando como un objeto el libro que se hace a día de hoy, como un objeto artesanal, porque también hay ciertas maneras de las que luego hablaremos y diferencias de imprimir que hacen que el libro sea más artesanal o más industrial. Muy bien, y después de esta introducción vamos a pasar ya al proceso del libro actual, de cómo se hace el libro, bueno, cómo se viene haciendo desde hace tiempo, pero que ahora evidentemente ha mejorado mucho el proceso, se ha facilitado, hay mejores máquinas de impresión, hay diferentes tipos de impresión, pero vamos a empezar por el principio. ¿De qué parte se compone un libro? Cuéntanos un poco. Es un libro, tienes, lo que te comentabas al principio en la introducción, pues que tiene portada, contraportada, las tripas, hablar de las tripas del libro. Cuéntanos un poquito esto. Bueno, pues si abrimos un libro, pues me lo he dejado ahí en la bolsa, que traía precisamente el libro de Gabriel, Nadie mató a Kennedy. Mira, perfecto. Ya tiene uno. Fíjate, ya tengo. Acabo de dar un libro. ¿Cómo voy a viajar yo sin un libro? Dios mío. Hoy hay magia aquí. Magia ha aparecido. Bien, si abrimos un libro y lo estiramos, lo primero con lo que nos encontramos... No me lo rompas, ¿eh? No te lo rompo, no te lo rompo. ¿Cómo te lo vas a romper con lo está estirando ahí la portada? Si lo estiramos, si cogemos la cartulina que recubre el libro y lo estiramos entero, nos encontramos con las solapas, con la portada, la contraportada y el lomo. Bien, y esta parte, quiero decir, el texto que hay dentro del libro, las hojas, todo lo que leemos, eso se llama tripas o tripa del libro, es decir, es pues bueno, como si fueran nuestras tripas, ¿no? Uh-huh. Entonces,
Eso por un lado. Luego, por otro, cuando abres un libro, te encuentras con el título y nombre de autor, que es el primer cuadernillo, y el título, que es el segundo cuadernillo. Y a partir de ahí comienza el libro. La parte de créditos, donde aparece primera edición, el copyright, etcétera, se llama mancha también. Y bueno, pues luego a su vez el libro, si lo cogemos en nuestras manos, la parte superior, ¿vale? de un libro se llama cabeza, la parte inferior se llama pie y la parte de la derecha se llama canto. Pues todas esas partes es fundamental conocerlas cara a la edición o impresión de un libro. Sí, bueno, lo del pie tiene, bueno, claro, cuando muchas veces decimos, está escrito a pie de página, pues sabemos que evidentemente a pie de página es la parte de abajo, o sea que hay una serie de cosas claro, que a los oyentes les a pie de página sonarán. Porque esa es quiero decir, esa zona del libro se llama pie, igual que la parte superior se llama cabeza. Sí, sí, y por ejemplo, ¿qué es el cuerpo de texto? El cuerpo de texto, eso es otra cosa, bueno, pues es el tamaño de la tipografía. De la tipografía, que a su vez el cuerpo de texto está encerrado en una caja. ¿Vale? Una caja de texto que se puede estrechar o se puede ampliar dependiendo del número de páginas que el editor quiera que el libro tenga. Quiero decir, un editor que se encuentra con un texto que tiene 100 páginas y quiere estirarlo a 170, le estrecha la caja de texto, le sube el cuerpo y así le da más volumen. A ver, Teresa, que está por ahí preguntando. Yo quiero saber si la caja de texto equivale a la sangría que ponen nuestros ordenadores. No exactamente. La sangría, bueno, la sangría es el espacio que dejas entre lo que escribes, eso, ¿no? es lo que se llama tabulación. Sí. Eso es un poco la sangría. Pero bueno, cada programa lo llama de una manera. De todas maneras, ahora que has lo dicho, bueno, no exactamente, pero No. sí te voy a aclarar un poco el punto. Han cambiado determinados conceptos precisamente por la tecnología, por los ordenadores y tal, donde se llaman de diferentes formas. Y además, en un idioma se llaman de una manera y en otro idioma se llaman de otra. Van cambiando los conceptos. Pero lo que sí es importante, y esto, la pregunta tuya viene bien para señalar que ha cambiado mucho el proceso de impresión. Nosotros, yo recuerdo, veía a mis familiares, en este caso a mi abuelo, pero a un tío mío que además era linotipista, cómo metían en una caja, cómo metían en caja los tipos para imprimir por planchas directamente. Y todo eso se ha cambiado radicalmente y Jota nos va a explicar ese cambio, cómo se ha producido. Bueno, pues del linotipo que hablabas, que era una caja de madera donde se metían pequeñas letras en plomo fundido, que se metían. Eso es, que luego se estampaban sobre el papel. Ahora, hay distintos tipos de impresión, resumiendo la impresión digital y la impresión offset, que además la impresión offset ha evolucionado todavía mucho más, ya a unos niveles que ahora comentaré, que son increíbles, ¿no? Entonces la impresión digital tiene de bueno que puedes hacer igual 500 libros que puedes hacer uno. ¿Y cómo se hace un libro, no? ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo se fabrica un libro? Bien, tú tienes el archivo de Word, vamos a poner, ¿no? O de Quark, Express o de InDesign. Ese archivo se convierte a PDF. Una vez tienes el PDF, ese PDF hay que pasarlo a lo que se llama una carpeta caliente y hacer una imposición. Pues ahora sí que estás ya complicándonos un poco en los términos del lenguaje. Imposición, pero yo lo explico. Es decir, lo que haces es transformar un documento de Word inicialmente a PDF y ese PDF, un documento que cuando le vas a dar la orden de impresión, en los pliegos, es decir, en esas hojas que salen por la máquina, tú lo ves, en pantalla, para empezar, ves las páginas unas al revés, páginas pares con impares, enfrentadas, pero aparentemente todo es colocado.
Quiero decir que para nosotros no tiene ningún sentido, pero cuando lo envías a la máquina de impresión, la máquina lo coloca de tal manera que cuando sacas los pliegos, es decir, ese taco normalmente en A3, pero bueno, hay tamaños mucho más grandes, ¿no? Sobre todo en las imprentas de offset, cuando lo metes en la guillotina, cortas esos pliegos y con esa imposición que le has hecho antes, y cuando juntas los dos tacos, automáticamente todo ha quedado ordenado casi mágicamente. Casi porque, mágicamente. Que no lo parece cuando tú ves los pliegos y ves que tienen diferentes paginaciones, que no son las mismas exactamente seguidas. Pues casi mágicamente ha quedado ordenado y entonces ya tienes ahí la tripa montada. Sí, quería preguntarte, Jota, dos preguntas. Sí. La portada, ¿qué te inspira a elegir una portada determinada? Bueno, porque no lo hemos dicho, pero es que Jota, además, aparte de ser el director de la editorial y el fundador y ser quien selecciona fundamentalmente los libros y estar en todos los procesos, es un diseñador gráfico excepcional. Y algunos de los libros, las portadas las diseña él. Y la verdad es que mirando las colecciones, diferentes colecciones de Atlantis, encontramos verdaderas obras de arte y maravillas en las portadas. Es que la portada... No lo habíamos dicho. Hay que cuidarla siempre, claro. Sí. Es lo primero que ve. Claro, la portada es fundamental y bueno, la portada siempre va, obviamente, en base al contenido del libro. Quiero decir... Mira, en este, por ejemplo, en este que vamos a presentar esta tarde. Sí, o sea, no, esta tarde no sé cuándo vamos a presentar el libro al final. Bueno, en algún momento lo presentamos. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de Nadie mató a Kennedy, Nadie mató a Kennedy, aparecen 3 banderas, la americana, la rusa y Cuba, por lo que se menciona dentro del libro, ¿no? Pero bueno, te puedes encontrar con, quiero decir, pues con títulos, no sé, Vivir me viene ahora mismo a la cabeza, no sé por qué, Vivir, ¿no? Sí. Y la portada... es un lazo que simboliza el cáncer con una serie de pulgares hacia arriba, Vivir, de Juan Sánchez Vallejo. Es decir, cada título, la portada siempre va acorde no al título, sino al contenido del libro. Que y tratando de que llame la atención y que sea atractiva, ¿no? Y la portada es fundamental, quiero decir, si la portada no es atractiva... Y también lo es la contraportada, ¿no? Porque en la contraportada, ¿qué se pone en la contraportada normalmente? Y la contraportada, bueno, tiene que ser un resumen muy acertado y a la vez muy atractivo para que cuando el lector en ese primer impacto coge en la librería, coge el libro, lo mira, coge el libro por la portada, la portada es el primer impacto y el segundo impacto es la contraportada y ya el tercer impacto obviamente es el contenido del libro, que ahí también es el que decide. Lo que quería decir es que, como bien ha dicho Jota, tú aparte de leer el manuscrito, que no es ya tal porque se hace todo por ordenador, es muy importante lo que te va a transmitir cuando lo leas, porque de alguna forma tú vas a elegir la portada, independientemente de que luego el escritor le guste o no. Entonces, ahí ya tenemos un primer punto en el que el escritor te envía su obra y si has sabido engancharte, has sabido darte a conocer lo que quiere transmitir, tú ya lo pones en la portada. Quiero decir, es muy importante saber qué quieres que te... Sí, también hay algunos, porque J cuida mucho al autor, también a veces habla con el autor y le dice, le sugiere, le dice, oye, ¿tienes alguna sugerencia o alguna cosa? Entonces, si el autor no tiene ninguna sugerencia, pues J directamente diseña lo que él considera. Eso es, y a veces las sugerencias que me dan no me gustan. No le gustan y incluso elimina el libro porque si se empeña el autor en una portada. Incluso, bueno, pasa muchas cosas. ¿Ha ocurrido una vez? Con un autor que no voy a decir el nombre. Pasan cosas que no llegas a un acuerdo con el autor por la portada porque él quiere poner una portada X y tú dices, mira, yo esto no. Y al final se cancela el contrato. O sea, quiero decir, si no hay acuerdo respecto a un tema, quiero decir, yo no puedo apostar por, vamos a llamarle, aunque no me gusta, un producto, no me gusta el término, pero por darle un nombre,
no puedes apostar por un libro, no puedes apostar con él si no es llamativo, si no es atractivo. O tiene y no algo lo puedes especial. vender. Por ejemplo, en mi libro, En Contrapensamientos, que estuvimos hablando, Sí. estuvimos pensando en una de dos portadas, ¿te acuerdas? Fuimos Sí, a la sí, editorial y las dos las había diseñado tú y Sí, las dos sí, eran sí. magníficas. Y al El final, único libro que hicimos dos portadas, quiero decir, Dos Emilio tuvo el privilegio de tener portada alternativa también. sí, y al final nos decantamos por una sola, porque Sí. además tenía, bueno, un Jimmy que si alguna vez los oyentes compraran mi libro se darían cuenta de que, aparte del contenido, tiene unas portadas estupendas. Claro, Una es portada que los estupenda. oyentes tienen que comprar tu Claro, libro, Contrapensamientos, Mira que lo además anunciamos, lo anunciamos decimos y tal, en pero todos yo los no sé programas. si están convencidos. Bueno, quiero seguir, hemos hablado solamente del inicio de la impresión, ¿no? Luego, entonces se diseña la cubierta del libro, etcétera, la cubierta se manda a imprimir, luego la cubierta hay que plastificarla. Después de básicamente para que el libro tenga una permanencia mayor. A mí me gustan mucho las ediciones también sin plastificado, pero es verdad que la cartulina pues estropeas y si llueve, por ejemplo, se moja. Entonces, por eso es por lo que hay que plastificar los libros, ¿no? Por ejemplo, ahora en la Feria del Libro, imagínate, con lo que está lloviendo en Sí, Madrid. sí, sí, ¿eh? con Todos los libros mojados sí, ahí. sí, tal. con lo que ha llovido en la Feria del Libro, ¿no? Entonces, bueno, y ya después del plastificado, el libro se encuaderna y después de encuadernar no queda terminado el libro, quiero decir, queda en bruto. Todavía hay que cortar lo que se llaman rebabas, que son los bordes, los sobrantes de tanto la cabeza, el pie y el canto del libro, y ya una vez cortas esos sobrantes, esas rebabas, el libro ya está casi listo para enviar a la distribuidora. Todavía hay que dejarlo reposar por lo menos 3 o 4 días con peso encima para que quede mucho más liso, ¿no? En fin, eso con una imprenta digital, una imprenta de offset. Quiero decir, son máquinas mucho más grandes donde está todo más industrializado, todo es mucho más rápido, no hay tanto trabajo manual, y luego ya las máquinas más absolutamente increíbles, que valen 100.000 euros esas máquinas, que llevan pocos años en el mercado. Es una máquina en la que tú simplemente le metes el PDF de la tripa, es decir, del texto y de la cubierta completa, y por el otro lado te sale el libro hecho. Eso ya es increíble. Eso sí que es magia. Eso sí que es magia. Magia, claro, potaje. magia que vale mucho dinero, ¿no? Y que algunas librerías en Estados Unidos tienen ya. Sí, Tú vas allí, sí. lees el título del libro, tienes el PDF horas y te directamente te lo imprimen y te lo venden. Eso es. Aquí en España no ocurre, gracias a Dios, Sí, y a lo menos mejor un día ya explico por qué. Sí. Bueno, seguimos, nos quedan 2 minutos. Sí, de todas maneras, entonces cuento una broma, ¿no? Bueno, que claro, yo decir Sí. que es realmente, tal como lo que has contado algo sobre la cabeza, cortar la cabeza, los pies y tal, Sí. que realmente el libro es el único elemento que al cortarle la cabeza, pues queda mejor. Sí. Yo tengo una pregunta para Emilio. Por favor, Emilio. Yo hace meses que le estoy dando vueltas a cómo se llama las cajas que guardaban las letritas por ejemplo, de la imprenta de tu abuelo. Esa caja tiene un nombre. Sí, cajas. No, pero tiene un nombre específico, la de los cajoncitos. Bueno, lo pensaremos, porque se nos acaba el tiempo para la siguiente sección. Son las cajas y Chicos, por eso se hablaba. Chicos, que no hay tiempo. Tenemos que decir adiós. Gracias, Emilio Porta, y gracias de nuevo, Rosa Sánchez y Teresa Bedul, que habéis estado aquí. Vamos a publicidad y continuamos con Cazadores de Duendes. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz.
Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, dragones en la selva. Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes aquí, en Planetas y Atlántidas. Para finalizar, en Cazadores de Duendes, ya que en otros programas, como comentaba antes, hemos hablado de la novela fantástica, hoy vamos a tratar el relato fantástico, el relato breve de corte fantástico con los cuentos de Karima del autor Iván Gimeno. Hoy tendremos buenos temas, como siempre, así que buenas tardes, Iván Gimeno. Hola, buenas tardes. Bien, yo querría que nos dijeras qué es para ti, hablando de la literatura fantástica, qué es para ti y qué representa un héroe dentro de la literatura fantástica. ¿Qué es la imagen del héroe? Uy, pues tiene miga, ¿no? La verdad tiene que miga, sí. Sí. El héroe, pues en literatura fantástica yo creo que viene ya representado por los héroes clásicos de las historias de pues la Odisea, la Ilíada y todo este tipo de cosas. Y desde ahí pues ha ido creciendo más todavía. Entonces yo creo que tiene muchas vertientes. Pero vamos, el típico héroe así que siempre me viene a la cabeza es el personaje que tiene que afrontar un reto, que es un reto demasiado grande, y que pues va adelante hacia él como si fuera pues una especie de viaje como el de Ulises o alguna cosa así, ¿no? Y luego ya tiene pues sus pequeños apartados diferenciados, pero el básico y principal es ese viaje que tiene que hacer el héroe, ¿no? Para resolver el problema que tiene. Y el universo del juego de rol RuneQuest, ¿lo conoces? Sí. Háblanos un poco de él. Pues RuneQuest es un juego de rol de los más antiguos que salieron a partir del principal, ¿no? Que fue el que empezó todo, que era Dungeons and Dragons. Y es pues un universo fantástico, muy del tipo, pues eso, de Dungeons and Dragons, El Señor de los Anillos, un poquito así, ¿no? Con un mundo de fantasía medieval en el que pues existe la magia, existe una serie de seres de otras especies tipo pues elfos, enanos, orcos, trolls, todo ese tipo de seres, y usa mucho la mitología también, porque muchos de los monstruos que te puedes encontrar pues son de mitología, y yo era el primer enganche que tuve al rol de pequeño, así de adolescente,
Y pues nada, la verdad que él me gustó mucho y porque realmente siempre me ha gustado mucho la mitología. Yo creo que por ahí es por donde me engancho. Bueno, ya centrándonos en los cuentos de Karima, creo que es imprescindible que nos hables, para comenzar, del mundo o del reino de Karima. ¿Qué es Karima y cómo comenzó a gestarse? Pues Karima es un mundo, por así decirlo, sería un planeta, tal cual. O sea, es todo el mundo en el que están englobadas estas historias del libro y bueno, pues la verdad que empezar a gestarse fue a partir de estas historias del juego de rol de RuneQuest, porque en RuneQuest pues yo estuve jugando un tiempo con un grupo de amigos del instituto, por así decirlo. En su día ya pues dejamos de jugar pues porque ya tienes otro tipo de inquietudes y de necesidades y claro, hay que dejar paso a madurar y pues el quitar un poco las aficiones para cubrirlo con pues el trabajo y tal. Y se me quedaron muchas historias pendientes de contar que siempre me hubieran gustado pues haber jugado con ellos y tal. Y un buen día, pues como siempre me ha gustado pues escribir, me lancé a escribir esas historias en formato pues eso, relatos o así. Coincidió justo que el primero pues lo presenté a un concurso, me quedé segundo, un concurso pequeñito de aquí de la ciudad de Zaragoza de temática fantástica. Me quedé segundo y por eso pues ya enganché un poco, dije, pues parece que gusta. Entonces seguí escribiendo y claro, pues todo tema de este mundo, aunque escribo otras cosas, lógicamente, pero de aquí ha ido saliendo bastante cosa y por eso he podido juntar pues estos 8 relatos de momento que son todos de este mismo mundo que ha salido de allí. Y de esas historias que aparecen en cuentos de Karima, ¿cuál destacarías? ¿Cuál es la que más te gusta a ti como autor? La que más, pues la verdad me gustan varias bastante, pues, lógicamente todas, ¿no? Pero vamos, varias hay en particular que me gustan mucho, pero yo creo que con la que más disfruté fue con la última, con La Bella Durmiente. Más que nada yo me lo pasé muy bien escribiéndola y lo único que pensaba, digo, espero que la gente entienda por dónde voy, porque es una historia de humor que cuenta una historia de lo que sería La Bella Durmiente para mí en este mundo de Karima. Y eso, la verdad que es muy diferente a lo que es la historia de La Bella Durmiente en sí, porque es desde el punto de vista de un príncipe que va a despertar a esa princesa, pero es un príncipe muy especial y muy diferente. Y bueno, los cuentos de Karima se localizan, se ubican dentro del género fantástico, sin embargo, los complementas con otros géneros literarios, ¿no? Sí. ¿Cómo sí, cuáles? Cuéntanos. La verdad que la fantasía es, yo creo, el marco en el que meter estos cuentos, ¿no? Porque todos ocurren en este mundo fantástico de Karima y pues eso, independientemente de eso, está ahí la fantasía. Quitando, por ejemplo, el primero, el que he contado que escribí para ese concurso, que es La Cuarta Vía, que sí que pues sería más de fantasía dura, por así decirlo. Los demás, la fantasía simplemente es el marco en el que están, pero hay pues eso, mucha aventura, acción, humor, intriga. Sobre todo el humor, yo creo, en un par de o tres de relatos se nota mucho y está, pues eso, bastante variado, la verdad. Y como las historias en sí van interconectadas, pero cada una tiene una temática diferente, pues por ahí intentas también un poco agarrar al público, porque claro, hay gente que le gusta unas cosas, gente que le gusta otras. Entonces es un poco como una mezcla para intentar que lean otro tipo de cosas diferentes. ¿Y qué escritores te han servido de referente a la hora de desarrollar estos cuentos de Karima? Ajá, pues la verdad que el principal, yo creo que Robert E. Howard, porque es mi escritor favorito así de tema fantástico, con pues Conan, Kull el Conquistador, Solomon Kane y todas estas cosas que escribía él, que eran muy de revista fantástica, del Weird Tales, y junto con él pues ahí escribía Lovecraft y los mitos de Lovecraft con todos estos dioses primigenios y el terror y tal, también siempre me han gustado mucho. De hecho, Howard se carteaba con Lovecraft y usaba esos mismos dioses que había creado él pues para ambientar sus batallitas de Conan y todas estas cosas. Y esos dos principalmente son los que más, pero actuales pues por ejemplo Sapkowski con Geralt de Rivia o Martin con la Canción de Hielo y Fuego serían así lo que más me ha influenciado para ir escribiendo estas cosas.
También igual Terry Pratchett en el tema del humor, en el fantasía. Sí, Terry Pratchett para el humor. ¿Y qué aspectos consideras fundamentales para recrear unas atmósferas creíbles dentro del género fantástico? Pues en relato igual se queda un poco corto para poder contar todo lo que quisieras de la atmósfera del mundo en el que estás intentando contarle las historias a la gente, pero pues como son relatos interconectados yo siempre intento dar pinceladitas. La cosa es que sí que, pues eso, lo fundamental yo creo que es que el mundo se sostenga en sí mismo, que dentro de esa fantasía que se le haga creíble al lector. Siempre teniéndolo en cuenta ellos, claro que es una fantasía, pero no vas a poner, por ejemplo, un tipo de magia que usa uno y después la desmontas totalmente en el párrafo siguiente que otro no la usa porque pasa no sé qué. Entonces es una cosa que es una contradicción y ya nos pasa en el mundo real y nos chirría, pues en fantasía también, aunque lo estás leyendo, si ya te lo has medio creído porque te lo ha contado el escritor, no vas a coger y de repente te lo has desmontado en la siguiente. Entonces hay que hacer algo que sea creíble, pero dentro de esa fantasía. Entonces hay que trabajar mucho ese mundo para que funcione. Bueno, pues nada, Iván Gimeno nos ha dado las claves de los cuentos de Karima y también ciertas claves para los lectores asiduos al género fantástico. Así que bueno, espero que disfruten de los cuentos de Karima y dar las gracias a Iván Gimeno por todo esto que nos has contado. Nada, gracias a vosotros por invitarme a estar en el programa. Bueno, pues un abrazo y ya decimos adiós y bueno, adiós o hasta luego o hasta la semana que viene aquí en Planetas y Atlántidas. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6, y se titula Dragones en la selva, y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9, y recuerden, dragones en la selva.